Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto para el programa de recreación tenerlos nuevamente en su ciclo de capacitación. Vamos a iniciar con la capacitación de hoy, denominada como iniciar un artículo científico. Para esta capacitación, como la mayoría de las veces, tenemos un facilitador de lujo. Contamos con el máster Minor Barrientos Amador. Las ventas de Vitrolero. Él es máster en Teología Católica, máster en Literatura en Inglés, es investigador de la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la Vicerrectoría de Planificación de la UNED. Además es investigador del Observatorio Estudiantil de la UNED, de la Vicerrectoría de Investigación, miembro fundador de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia, en Línea y Abierta, REDIC, y miembro de la Red Internacional Red Digitech, líder de la iniciativa UNED Internacional e investigador del grupo sobre Machine Learning de la UNED. Él es escritor, conferencista internacional y polemista en temas tan varios como la historia de las ideas, transformación digital y el futuro de las organizaciones de la educación superior. Bienvenido, Minor. Muchas gracias por acompañarnos. Es su público. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos y todas, es un público hermosísimo, súper abundante. Tenemos más de 220 personas conectadas, estudiantes de la UNED. Es un placer para mí poder compartir este espacio. Me imagino que en el mundo acá de personas conectadas, pues ya hemos tenido oportunidad de intercambiar con varios de ustedes en algunos foros, en algunos centros universitarios o ya en actividades en línea. Pues para mí un honor estar esta tarde con ustedes compartiendo este espacio. Me dijeron que tenía más o menos aproximadamente unos 50 minutos para introducirles en este mundillo de la publicación científica, pero no quisiera empezar antes sin agradecer a Cintia Guzmán por la invitación y también a nuestra compañera Carol por haber hecho un enlace y pues hacerme el honor de poder compartir aquí este espacio con ustedes. He dejado en el chat mi número telefónico de WhatsApp en caso de que por cuestiones de tiempo, pues algunas preguntas que ustedes tengan o comentarios, pues puedan ustedes escribirme sin ningún temor en cualquier momento del futuro para poder pues ayudarles un poco con esta aventura que iniciarían ustedes con el objetivo de poder publicar en revistas científicas sus productos de investigación, ¿verdad? Entonces, pues sin más, les mando un saludo y comenzamos. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Para los que preguntan, mi nombre es Minor Barrientos Amador. Ahí lo pueden ver creo que aquí abajo, ¿verdad? El nombre. Y pues voy a usar una pequeña PowerPoint que tengo para la formación en publicación científica para académicos, pero obviamente nosotros todos ustedes son parte de la comunidad académica de la UNED, así que creo que nos funcionará muy bien. Trataré de ir lo más puntual y despacio posible. Sin embargo, pues tenemos poco tiempo, así que posiblemente pues algunos de los temas los trataré de forma algo veloz. Antes de contarles un poco los detalles de la publicación científica, que es el tema que nos convoca hoy, pues vamos a hacer unas precisiones, ¿verdad? Unas precisiones importantes sobre qué es o a partir de qué es que yo puedo publicar, ¿verdad? Hacer una publicación científica en alguna revista científica o en alguna revista de divulgación de la ciencia, que vamos a ver los diferentes tipos que hay. Después les daré más o menos algunos vistazos rápidos de cómo se compone, digamos, un artículo científico y cómo puedo prepararme yo para empezar a escribir un artículo científico. Pero antes voy a hacer algunas precisiones. La publicación de la cual estamos hablando se llama publicación científica. Y entonces creo que es importante empezar con qué significa esto de científico, ¿verdad? Y después diré algo de qué significa publicación, ¿verdad? La publicación científica es científica porque se refiere específicamente a los resultados de mi observación
de observaciones que yo hago a través de un método que se llama método científico, que no es nada más que aquel que ustedes aprendieron en secundaria, han aprendido en la universidad, que es aplicar una serie de pasos a la observación de algún fenómeno, transformar esa observación en datos y poder entonces en una publicación, en un registro escrito, yo poder contar, informar a los demás cuáles son esos datos que representan mi observación del fenómeno. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la publicación es científica porque es algo que yo escribo, algo que yo produzco, a partir de un proceso de aplicación de una serie de pasos que yo aplico a una observación que hago a un fenómeno. Esa observación yo la traduzco en datos, en números, en cantidades, en magnitudes, y después le cuento a la audiencia qué encontré, ¿verdad? Esas magnitudes, esos cálculos, esos números, yo le digo a las personas en mi publicación qué fue lo que yo observé, ¿verdad? Importante acá, tengo que aprender antes de poder publicar, antes de poder escribir un artículo científico, tuve que haber atravesado un proceso de investigación. Es decir, tuve que haber aplicado una metodología a la observación de un fenómeno y después, como resultado de esa observación, he tenido que construir una serie de datos. Sin eso, no puedo publicar. No puedo publicar al menos un producto científico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Me pueden escribir en el chat, ahí sí, si se entiende, ¿verdad? Si está claro. Este punto es muy importante. No puedo empezar a escribir un texto si yo no he hecho investigación, porque si no, no es científico, ¿verdad? Si no es otra cosa, ¿verdad? Si no es a través de una serie de pasos, de una observación con unas metodologías y una serie de datos, yo no puedo empezar a escribir mi texto científico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se llama publicación? Porque está ese texto que yo voy a producir con los resultados de mi observación, con mis datos, yo lo mando a una organización y esa organización me imprime ese texto como parte de una publicación científica, ya sea, por ejemplo, un libro académico o una revista científica de esas que ustedes encuentran, por ejemplo, en el repositorio de la biblioteca de acceso a revistas digitales, ¿verdad? O, por ejemplo, a una memoria de un congreso universitario, alguna actividad académica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Generalmente es texto. La publicación científica generalmente es un texto con un formato y con unas características, con unas secciones muy, muy específicas. La mayoría de artículos científicos son exactamente iguales, tienen las mismas partes y se escriben exactamente siguiendo los mismos pasos, ¿verdad? Que después, más adelante, podríamos ya ver, manos a la obra, cuáles son esos pasos y esas técnicas que yo utilizo para escribir cada sección de mi artículo científico, ¿verdad? Ok, entonces una publicación científica es aquella revista, aquel libro que una compañía, una organización publica y donde yo puedo incluir mi texto de observación científica. ¿No? La observación científica es aquella que yo hago sobre un fenómeno con una serie de instrumentos y que yo traduzco en datos, ¿verdad? Y los escribo, ¿verdad? Muy bien. Ese es, para empezar a escribir, ese es el inicio, ¿verdad? Sobre el proceso científico, sobre cómo hacer investigación, de cómo hacer esas observaciones, etcétera, pues yo les recomendaría que se pongan en contacto con el Observatorio Estudiantil UNED y estén atentos a la programación de cursos que tenemos con ellos sobre cómo hacer investigación científica, ¿verdad? Em, los datos son de producto del proceso de investigación, exactamente, aquí leyendo el chat rápidamente. Bien, una vez que yo he concluido con éxito con mis profesores, con mis académicos, con mis pares, procesos de investigación, yo tengo una serie de datos que quiero organizar en un texto científico para publicar en una revista o en un libro, ¿verdad? Bien, lo siguiente que yo tengo que hacer es saber, reconocer ese texto científico. ¿Qué características tiene, ¿verdad? Ese texto científico? Ok, bueno, vamos a ver esas partes que son estas de introducción, conceptos, métodos, resultados, conclusiones, etcétera, 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 que rápidamente pues vamos a tratar de
compartir con ustedes. Como todo en la vida, amigos y amigas, como dice Figueres, ¿verdad? No es que está haciendo campaña, pero así dice. Para yo, antes de hacer yo cualquier cosa, necesito una planificación. Necesito planificar mi proceso científico para poder tener los resultados. Igualmente, para escribir esos resultados, yo necesito planificar mi texto, ¿verdad? Y necesito tomar en cuenta estos 5 aspectos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a escribir? Generalmente esto se mide por palabras, ¿verdad? Y una extensión promedio de un artículo científico anda entre 4.000 y 7.000 palabras. 4.000 es un artículo muy conciso, muy corto. 7.000 es el promedio y arriba de 8.000 ya es grande, ¿verdad? Entonces, básicamente, para empezar, un artículo científico anda en ese promedio. 4.000 a 7.000 palabras, que básicamente se traduce en entre 12 y 18 páginas, una cosa así. Cuartillas normales de Word. Lo otro que tengo que considerar es el formato, ¿verdad? El formato que yo voy a utilizar para escribir esa extensión de palabras, ¿verdad? Y los formatos, la revista que yo escoja para publicar, me lo da, ¿verdad? Es la revista, es la organización dueña de la revista o del libro, la que determina cuál es el formato que yo tengo que seguir, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Las revistas, los libros, obedecen a un manual de estilo internacional, ¿verdad? Un manual de estilo internacional. Las revistas tienen la libertad de escoger cuál es el manual de estilo que van a preferir para su publicación científica y de ahí, pues me lo dicen a mí para yo seguir ese formato de manual, ese formato que me recomienda el manual de estilo. Hay muchos manuales de estilo en el mundo, ¿verdad? Ustedes tal vez habrán oído el famoso manual de estilo de la Asociación de Psicólogos Americanas, conocido en el bajo mundo unediano como el APA, ¿verdad? Y habrán tomado ya algunos talleres y cursos para aprender un poco ese manual de estilo. Básicamente, el APA no es nada más que un manual de estilo que publica una organización en Estados Unidos que se llama Organización Americana de Psicólogos, ¿verdad? Ese es el manual de ellos, ¿verdad? No es el único, ni es el único que se usa en la UNED. En las revistas de la UNED se siguen muchos otros formatos de la Escuela de Chicago, de Economía, el de la Asociación de Lenguajes Modernos en Ciencias Humanas, Harvard, el manual de estilo de Harvard, en algunas otras ciencias sociales, etcétera, etcétera. Para que ustedes sepan en qué manual de estilo les van a pedir en la publicación, pues la publicación se los va a decir como requisito. Lo tercero que tienen que tomar en cuenta es para quién van a escribir ustedes, ¿verdad? A quiénes les van a contar ustedes los datos que ustedes descubrieron en su proceso de investigación. Entonces, ustedes tienen que saber exactamente la audiencia que va a leer sus trabajos de investigación. Y finalmente, dos cositas más. Ustedes tienen que decidir el estilo personal de cómo escribir cada sección de su artículo científico, de su publicación científica. A eso yo le llamo modos retóricos. ¿Qué es un modo retórico? Es básicamente saber si en la introducción voy a describir o comparar, si en el marco teórico voy a argumentar, si en las conclusiones voy a discutir. Esto que digo yo de describir, argumentar y comparar o discutir, esos son modos retóricos. Cada modo retórico tiene sus reglas de escritura y se tienen que aprender, ¿verdad? Así que en cualquier momento pues nos pueden invitar de nuevo acá y yo les cuento cómo se escribe en cada modo retórico, ¿verdad? Eso no es nada del otro mundo, pero sí cada modo retórico, perdón, tiene sus reglas de escritura y hay que saberlas, ¿verdad? No es que yo voy a escribir como siempre escribo, ¿verdad? No, como hago la tarea, no. Así no se escriben los artículos científicos. Cada sección tiene sus reglas de escritura, su modo retórico. Y finalmente, tengo que escribir a partir de un material disponible. Los resultados de mis observaciones, mis datos, mis mediciones, ¿verdad? Mis fuentes bibliográficas. En fin, tengo que tener un material que yo voy a utilizar como para escribir cada sección, ¿verdad? Por ejemplo, en la introducción, pues tengo que tener algunos datos generales de contexto. Para el marco teórico, yo tengo que tener muchas fuentes bibliográficas. Para la metodología, tengo que
tener, digamos, una metodología ya descrita que yo pueda utilizar y justificar que por qué uso esa y por qué no otra. Para la discusión tengo que tener datos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Material disponible para cada una de las secciones. Ajá. Ok, esas son las 5 cosas que yo necesito antes de poder escribir, ¿verdad? Como parte de mi planificación de escritura, gente. No antes ni después, ¿verdad? No antes ni después. Bueno, es un poquito lo que les decía, la extensión generalmente anda entre 2.500, es muy poquito, entre 4.700. Yo puedo escribir un texto que vaya para una revista, que vaya para una ponencia en un evento académico. Yo puedo escribir un texto que vaya yo a utilizar para un taller. Ahora hay muchas conferencias virtuales, así que el material o la actividad puede ser una actividad virtual y a veces puedo yo escribir mi texto y presentarlo de forma pregrabada en un video. Depende, digamos, del gusto de cada quien. Ok. Cuando yo tengo que escoger mi audiencia, yo tengo que determinar varias cosas, ¿verdad? El medio, es decir, si yo voy a llegar a mi audiencia por revista científica o si prefiero llegar a mi audiencia por medio de, por ejemplo, redes sociales, que también se puede hacer artículo científico por medio de redes sociales, o por medio de una red de colaboración, o por medio, digamos, de una ponencia en un congreso, etcétera, ¿verdad? Tengo que saber a qué nivel voy a llegar. Quiero que mi audiencia sea un nivel de expertos y expertas. Entonces mi texto tiene que ser de muy buen nivel. O quiero que sea un nivel de audiencia medio, ¿verdad? Gente que no ni es tan experta ni tan, ¿verdad? Ni tan, ¿verdad? O es para otros compañeros de la universidad, es para estudiantes, ¿cuál es el nivel, digamos, de conocimiento que tiene mi audiencia? Y muy importante, ¿cuánto tiempo tengo yo para preparar mi texto? ¿Verdad? Eso es importantísimo. Si yo tengo apenas 2 semanas, no puedo generar un texto muy experto, ¿verdad? O para una audiencia muy experta, tendría que bajarle un poco el nivel. Ya les dije, bueno, aquí les dejo una lista bastante, ¿verdad? Importante de modos retóricos. Como les dije, cada modo retórico tiene sus reglas de escritura. Yo los utilizo para diferentes cosas, por ejemplo, para escribir definiciones en las introducciones, para describir, por ejemplo, hallazgos en la sección de resultados, para comparar, por ejemplo, resultados con otros resultados en la parte de discusión del texto o para argumentar, por ejemplo, en la parte de conclusiones, ¿verdad? O simplemente estoy escribiendo un texto cuyos resultados son, digamos, de metodología cualitativa y yo lo que voy a hacer es narrar lo que ha sucedido. O yo quiero impactar con mi texto, quiero generar polémica, quiero generar preguntas, quiero generar polémica. A mí me encanta ese tipo de textos que genera polémica, que sale uno pensando, mira, ¿será o no será? ¿Me estaba hablando a mí? ¿No me estaba hablando a mí? Ese tipo de textos es muy interesante también. Materiales que necesito tener disponibles. Tengo que tener textos primarios. ¿Qué son textos primarios? Son otros artículos científicos, ¿verdad? Otras publicaciones científicas. Las publicaciones científicas eh, eh, solamente se publican en medios académicos científicos de universidades, ¿verdad? No voy a buscar textos primarios en el supermercado o, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina en la vecindad, no. Yo voy a ir a bibliotecas digitales, voy a consultar revistas especializadas o libros académicos, ¿verdad? No libros de cualquier tipo. Esos son mis textos primarios, ¿verdad? Otra cosa que yo puedo utilizar como material son bases de datos que yo he construido con mis propias observaciones, con mis propias mediciones, con mis propios instrumentos, o bases de datos internacionales validadas que yo puedo utilizar y a las cuales puedo yo tener acceso. Generalmente las bases de datos cuestan dinero, así que no es tan fácil tener acceso a bases de datos. Pero si ustedes, por ejemplo, pues colaboran con sus profesores y todo eso, pues ellos generalmente tienen acceso a esa base de datos que a mí me interesan. Así que, pues adelante, hay que trabajar en red, ¿no? Textos secundarios, por ejemplo, pueden ser informes de ministerios, informes estadísticos del INEC, ese tipo de cosas que también suelen ser bastante útiles, ¿verdad? Y también puedo tener yo
material, digamos, teórico. Los materiales teóricos generalmente se encuentran en libros académicos, libros editados por editoriales universitarias o centros de investigación. No utilicen material que no venga de esas fuentes. Gente, entre más material basura ustedes utilicen, de menos calidad y menos efectividad son sus textos académicos, ¿verdad? Esto es muy importante y no lo decimos simplemente porque es algo que se les repite a cada rato, sino que es realmente una cosa muy importante. Si ustedes van a sacar información ahí de páginas de web, de blogs, de cosas de esas, de Wikipedia, pues están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Nadie les va a publicar ese material, ¿no? Ese no es material que universitarios y universitarias debemos utilizar en ningún nivel de trabajo, ¿verdad? Muy importante ese detalle. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, chicos, en el chat, si me pueden decir, si vamos bien, ¿verdad? Ajá, no me digan profe, díganme minor, que somos colegas todos acá. Muy bien, dice que sí, que todo claro. Muy bien, hay alguien que levantó la mano, creo que la sección de preguntas es a la salida, pero dale, si la pregunta es rápida, dale, vamos a romper un poquito el protocolo. Carolina, dime cuál es tu pregunta y que Cintia nos perdone, porque es al final que se pueden preguntar, pero adelante. Adelante, adelante. Carolina Silva. Buenas. Minor, disculpa, doña Cintia, fue por accidente que la subí, pero de todos modos igual me presento. No me está gustando mucho y adelante, Minor. Ah, bueno, sí, a veces uno anda ahí toqueteando y levanta la mano accidentalmente. No importa. Ok, preguntas al final, como ya les dijo Cintia, pues esperamos tener un diálogo más efectivo adelante. Ok. Chicos y chicas, compañeros, colegas, uno no escribe sobre cualquier cosa. Gente, uno escribe sobre trabajo científico, ¿verdad? Y aquí hay claves que yo les voy a ustedes, que ustedes por favor apúntenlas ahí. Yo les voy a mandar este PowerPoint, ¿verdad? Con Cintia para que lo tengan ahí y lo recuerden siempre. Si ustedes siguen estos consejos, van a publicar rapidito, ¿verdad? Van a producir buenos textos académicos. ¿Okay? Además de la observación que yo tengo que hacer y la traducción de esa observación en datos, en números, en medidas, toda publicación tiene medidas, ¿verdad? Toda, la cualitativa, cuantitativa, todos los métodos de investigación producen datos. Pueden ser medidas, pueden ser volúmenes, pueden ser márgenes, pueden ser promedios, cualquier unidad de medida. Todas las metodologías científicas producen algún tipo de medida, ¿verdad? Algún tipo de dato que es medible. Pero no solamente con eso basta. Yo no voy simplemente a ir a observar fenómenos a lo loco, ¿no? Yo tengo que, antes de ir a observar fenómenos, tengo que tener cosas claras en mi cabeza. ¿Okay? Toda publicación científica se basa en trabajo de investigación científica y todo trabajo de investigación científica se basa en estos 6 elementos que están acá. ¿Okay? 1. Teoría. ¿Okay? No publiquen, no investiguen si no tienen una teoría a partir de la cual ustedes van a investigar y publicar. Una teoría. No necesitan 20 teorías. Una. ¿Okay? Y depende. ¿Cuál teoría? Bueno, depende. Depende de sus disciplinas, en educación, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Ustedes van a ver en psicología, en lo que estén estudiando. Cada área disciplinar de ustedes está compuesta por teorías. Entonces busquen una, la que más les guste, la que mejor entiendan, y trabajan su investigación. Ajá. Trabajan su investigación y su publicación a partir de esa teoría. ¿Qué de esa teoría? Conceptos claves, gente. Toda investigación y todo proceso de publicación se basa a partir de una teoría y por lo menos 2 conceptos claves de esa teoría. No más ni menos. Ya si meten 3 conceptos, ya eso es investigación ya más avanzada. Pero con 2 conceptos de esa única teoría que ustedes manejen, entiendan y traduzcan en observación, se la juegan. ¿Okay? Grábense en eso así como
¿sí? No hagan ningún proceso de investigación, ninguna publicación, si no tienen una teoría identificada y de esa teoría al menos 2 conceptos bien claros. No se puede trabajar con uno, se tiene que trabajar al menos con 2. ¿Okay? Si trabajan con 3 o 4, ya eso es avanzado, ¿verdad? Si es la primera vez que van a hacer investigación y publicación científica, 2 conceptos claves de una única teoría. ¿Okay? Grábense muy bien eso. ¿Okay? Los conceptos están compuestos de ideas, ¿verdad? Cada concepto es básicamente una definición, ¿verdad? Una definición de 2 o 3 conceptos subyacentes, ¿verdad? Así que tengan claro ustedes que esos conceptos, ustedes entienden muy bien sus definiciones. Ahora, esta viene la clave. Cuando yo ya tengo esos conceptos y yo los entiendo muy bien, ¿verdad? Yo traduzco esos conceptos en unidades de medida. Eso es una variable, ¿verdad? Una variable es básicamente un concepto transformado en unidad de medida, ¿verdad? A ustedes les van a decir, por ejemplo, ustedes tienen que hacer operacionalización de variables. ¿Qué significa eso? Básicamente agarrar un concepto, una idea, una definición y saber cómo voy a medir yo cuando observo ese concepto. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir en kilos, lo voy a medir en metros, lo voy a medir en porcentaje, lo voy a en una escala. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Verdad? Es transformar esas ideas subyacentes de los conceptos, esas definiciones, en números, perdón, en unidades de medida, ¿verdad? Básicamente. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a decir que esta unidad de medida tiene una relación con esta otra unidad de medida. Si yo aumento esta unidad de medida, esta aumenta. O si yo aumento esta disminuye. O si yo aumento esta, no pasa nada, ¿verdad? O yo no puedo tener esta sin esta. ¿Se entiende esa, verdad? Yo agarro 2 variables y las relaciono. ¿Qué es eso? Una hipótesis. Una hipótesis no es nada más que la forma en que 2 variables se relacionan entre sí cuando yo las observo, cuando yo las mido, ¿verdad? Un ejemplo, y ahorita vamos a ver un ejemplo, pero un ejemplo, claro. Eso es un artículo científico, les estoy diciendo lo que ustedes van a escribir después en un artículo. Por ejemplo, si yo agarro agua del tubo, lo echo en una olla y lo pongo en el burner de ¿verdad? De la cocina, yo voy a tener 2 medidas, ¿verdad? La intensidad de calor que yo le aplique a esa agua y la cantidad de agua, digamos 1 litro. ¿Okay? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo voy a ver si aumentando la temperatura, el volumen de agua, ¿qué va a pasar? ¿Okay? ¿Qué pasa si yo aumento la variable temperatura? ¿Qué le pasa al volumen de agua? Cualquiera que haya cocinado sabe que entre más aumenta la temperatura, el volumen de agua, ¿qué le pasa? ¿Alguien rápido? Baja. Baja, claro, baja, ¿no? Baja porque se está evaporando. Cualquiera que haya quemado agua, ¿verdad? Disminuye. Disminuye. Mientras más temperatura, el agua hierve y la cantidad de agua va disminuyendo porque se va escapando como vapor, ¿verdad? Vean ustedes, esa es la hipótesis. La hipótesis es que entre más temperatura, menos volumen de agua. ¿Sí? ¿Cómo mido yo la temperatura? En grados Celsius. Ya la convertí, el concepto de temperatura lo convertí en una unidad de medida. Ya ahí la convertí en variable. Volumen de agua, litros cuadrados, ¿verdad? M al 3, ¿verdad? Unidad de volumen. Entonces, entre más Celsius, menos cantidad de volumen, unidad de medida de volumen. Y si yo observo eso 55 veces y veo que hay una regularidad, yo pruebo mi hipótesis. Pruebo que la hipótesis es correcta, que entre más aumenta la temperatura, más disminuye el volumen de agua, ¿verdad? Y después lo puedo comparar a todos los líquidos, a ver qué líquido se comporta diferente al agua, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo voy a hacer cómo voy a probar yo esa hipótesis? ¿Cómo voy yo a agarrar agua en olla, ponerlo en un fuego y bueno, esa es la metodología, ¿cómo lo voy a hacer? Algunos lo van a hacer con una cocina de gas, algunos lo van a hacer con una cocina eléctrica, otros lo van a hacer con un fogón, o alguien lo puede hacer con los 3 y ver si hay una diferencia entre los grados que necesito de temperatura para hervir tanto volumen de agua en fogón, en cocina de gas o en cocina de electricidad. Y después puedo decir cuál fue más barata y más eficiente. Entonces yo puedo decir, mira, descubrí que hervir agua en fogón es más eficiente y más barato que hervir agua en electricidad.
¿Sí? ¿Se entiende? Eso es una metodología. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a publicar. Lo que yo observé utilizando unidades de medidas a un fenómeno como es calentar agua, hervir agua. ¿Me entiende? Eso es un ejemplo muy, digamos, cotidiano. Pero es el mismo procedimiento para cualquier fenómeno. ¿Ok? Ustedes agarran, por ejemplo, a unos niños en las escuelas, los que estudian educación, ¿verdad? Y ustedes dicen, ok, tengo 3 niños, ¿verdad? Voy a ver quién aprende matemáticas mejor y bajo qué circunstancias. Entonces, a un chiquito se le da una alimentación apropiada según un nutricionista. Al otro chiquito se le da la alimentación con comida chatarra y al otro chiquito no se le da nada, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a ver quién aprende más. ¿Cómo voy a medir ese concepto de aprendizaje? Les voy a hacer voy a hacer una... Perdón, Minor. Sí, sí, me silenció ahí, Cintia. Voy a hacerles un examen a los 3 chiquitos, ¿verdad? Al principio, para ver qué tanto saben de suma. Los 3 chiquitos saben igual de suma. Ok, voy a empezarles a dar clases, ¿verdad? 5 clases. Pero uno va a comer muy bien, otro solo comida chatarra y el otro no va a comer. Al final de los 5 días les hago otra vez el examen a ver si hubo una variación. Entonces yo puedo decir que la variable alimentación afecta a la variable aprendizaje porque los chiquitos, que el chiquito que no comió nada, tuvo peor nota que el chiquito que comió comida chatarra, que además tuvo peor nota que el que comió muy bien. Entonces yo puedo decir que una buena alimentación es clave en el aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque he medido las variables, las transformé, esos conceptos de aprendizaje y alimentación, yo los convertí en unidades de medida, exámenes de escala de 10 o grados de comida o ¿verdad? Unidad de tiempo de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es la misma dinámica para cualquier fenómeno, para cualquier conjunto de variables que yo quiera hacer. Siguen los mismos pasos. Ahora, en un artículo científico, la teoría es el marco teórico. Los conceptos claves, esa es la descripción de las variables. Las hipótesis, esa es una parte de la introducción, la metodología, y ahí la parte metodológica, y lo que yo observé son los resultados, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a escribir en mi artículo. ¿Sí se entiende? Bien. Vean ustedes, ya vamos avanzando, ¿no? Ya vamos avanzando. Les voy a dar un ejemplillo. Un ejemplito ahí que a mí me gusta, porque ahí me gusta, ¿de qué le puedo decir? ¿Verdad? Esto fue un artículo que yo escribí, ¿verdad? ¿Verdad? Un articulillo que yo escribí. Y empecé con una teoría, ¿verdad? Que ese fue mi principal punto de partida. Y la teoría era sobre qué es el neohistoricismo. Esto es una cosa ahí de literatura, ¿verdad? Y la teoría decía que eso es una aproximación a crítica literaria a partir de, pues, la idea de que la obra literaria es un producto de su época y su lugar de creación, ¿verdad? Es decir, que no hay obras literarias que sean eternas o fuera de contexto. Toda obra literaria tiene que ver con su época y con su lugar de producción. Bueno, ¿qué conceptos claves hay ahí en esa teoría? Bueno, por ejemplo, hay un concepto que se llama prácticas productivas. Cada época, cada tiempo tiene prácticas productivas específicas, ¿no? Por ejemplo, antes se construían carros con un montón de empleados en una línea de ensamblaje. Ahora se construyen carros con robots, ¿verdad? Diferente. ¿Verdad? Entonces, prácticas productivas diferentes. Hay construcción de epistemes. ¿Qué es un episteme? Es básicamente la forma de conceptualizar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un episteme es el concepto de libro en una época. Resulta que en la época antigua, libro era un rollo ahí, ¿verdad? Un rollo escrito a mano. En la época de nosotros un libro no, es una cosita que uno abre con tapa y, ¿verdad? Y se llama códice. Para los niños que están naciendo ahora, que no saben qué es un libro, para ellos un libro es ¿verdad? Lo que está en el celular, ¿verdad? El Facebook es un libro para ellos, ¿no? Bueno, eso es un episteme, ¿verdad? Que depende de la época. En fin,
etcétera, ¿verdad? Esos son conceptos claves a partir de la teoría del nuevo historicismo. ¿Okay? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una definición, ¿verdad? Una definición. Y yo digo, bueno, cito un autor, Michel Foucault, que es un filósofo que estudió esto del historicismo, y dice que ese filósofo entiende episteme, ¿verdad? Como algo histórico que tiene que ver con los códigos fundamentales de comunicación cultural en específica época, ¿verdad? Yo me voy con esa idea y construyo unas variables, ¿verdad? Para mi trabajo de investigación. Yo, a partir de esa teoría, a partir de esos conceptos, escojo la idea de autor en el siglo XIX. Y digo que esa idea es un episteme típico de la época del siglo XIX. ¿Okay? ¿Cómo voy a medir esa variable de cómo entendía la gente en el siglo XIX la idea de autor? Bueno, extrayendo un número de citas específicas, de una serie de textos escritos en el siglo XIX. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después voy a escoger otra variable que es un escritor, Edgar Allan Poe, del siglo XIX. Así que voy a escoger solamente textos escritos bajo el nombre de Edgar Allan Poe. Esas son mis variables. Yo empiezo a construir una hipótesis, ¿verdad? Okay. Y digo que es posible construir la idea de autor del siglo XIX a través de los textos escritos y organizados bajo el nombre de Edgar Allan Poe. Si eso es cierto, entonces mi hipótesis es correcta. Si eso no es cierto, si yo no puedo derivar la idea de autor del siglo XIX a partir de los textos de Edgar Allan Poe, mi hipótesis no es verdadera. ¿Okay? Las hipótesis no son correctas o incorrectas, gente. Las hipótesis son verdaderas o no, ¿verdad? No es que yo tengo, digamos, una hipótesis incorrecta, que me salió mal la investigación. No, no. Es que no se prueba la hipótesis. La hipótesis no es verdadera. No pasa nada. Por algo se investiga. No solamente se investiga para que las hipótesis sean verdaderas. También se investiga para ver si no son verdaderas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es un ejemplo. Entonces, bueno, a partir de esas hipótesis yo escojo una metodología, ¿verdad? Las metodologías generalmente son estas cosas, ¿verdad? Metadatos, que es básicamente cómo voy a medir yo mi variable. Después, perdón, aquí estaba. La metodología tengo yo que determinar un enfoque. El enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo. En mi caso fue cuantitativo. Después escojo un método, análisis de texto. Fue mi método. Una técnica es análisis del discurso a partir del análisis de texto. Y escojo un instrumento que básicamente fue una herramienta tecnológica que utilicé para administrar. Y ya, con esos resultados, ahora sí, yo escribo mi texto científico. Vamos en orden, ¿verdad? Primero investigué, utilizando una metodología, unos pasos de método científico. Una vez que apliqué el método científico a la observación del fenómeno, obtuve unos resultados y ahora sí estoy listo para escribir, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? Me escriben en el chat si vamos muy bien. Ya casi terminamos, para que puedan... Bueno, disculpe, ¿podría poner de nuevo la diapositiva anterior? ¿Cómo no? Toda metodología que ustedes escojan tiene al menos estos tres elementos. Un enfoque, que tiene que ver con que si yo voy a concentrarme en los aspectos cuantitativos de las variables o los aspectos cualitativos de si mi informante va a ser un texto o va a ser alguien que psicológicamente, o sea, es una persona y entonces voy a tomar algunos otros aspectos como sus sentimientos, etcétera. Ese es el enfoque. El método depende del enfoque. Hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Hay métodos mixtos también. La técnica sería, dentro de la variedad de métodos cualitativos o cuantitativos que yo tengo, pues utilizo una técnica, ¿verdad? La técnica
básicamente es asociado a el software que yo tenga a disposición, ¿verdad? Y el instrumento es cómo yo organizo los datos en una matriz. El instrumento generalmente es una matriz, ¿no? ¿Sí? ¿Más clarito? Ok, una vez que yo tengo los resultados, ya estoy listo para escribir mi artículo científico, ¿verdad? Me queda poquito tiempo. Básicamente, los artículos científicos tienen estos componentes. Metadatos, que son básicamente el título, el resumen, el abstract, las palabras claves, ¿verdad? Los identificadores, que es básicamente el autor, todo lo que tenga que ver con el autor, sus nombres, cédulas, ORCIDs, números de identificación de autor, y después el texto también tiene su cédula, que se llama DOI, DOI, que ustedes lo van a ver, algunas veces sacan un texto de PDF y ven que la dirección dice DOI, ese es un número de cédula que tienen los textos, esos son identificadores. Después en el texto yo empiezo por una introducción, que es básicamente decir cuál es el motivo de mi investigación, qué es lo que yo quiero probar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, ¿verdad? Después hay un desarrollo que incluye un marco teórico, es decir, básicamente qué otros autores han escrito de mi tema de investigación, ¿verdad? Esa es la parte un poquito más difícil porque hay que ir a las fuentes bibliográficas y hacer un resumen, etcétera. Les podemos enseñar en otro momento cómo hacer ese marco teórico, que no es nada del otro mundo, pero lleva su tiempo. Tengo que escoger una metodología que ya la vimos, que es esta que está acá. Enfoque, método, técnica, instrumento. Tengo que tener unos resultados, que es la matriz, ¿verdad?, de datos. Y yo tengo que comparar esos datos con los datos de otros. Eso es muy importante, ¿verdad?, para armar una discusión. Yo puedo decir básicamente que mis resultados se parecen a los de tal autor o son diferentes a los del tal autor, ¿verdad? Y que eso es importante. Tengo que contestar en la discusión, tengo que decir si mi hipótesis fue correcta, perdón, fue verdadera o no verdadera. Y termino el texto. ¿Ven qué fácil es el texto? Muy fácil, ¿verdad? Si yo hago el proceso de investigación bien, escribir, les digo que es facilito, ¿verdad? Lo que lleva más tiempo es un poquito el desarrollo, ¿verdad? Un poco el marco teórico, las referencias, ¿verdad? Cómo organizo, cómo presento yo la forma en que otros autores han investigado sobre el tema que yo quiero investigar. Y finalmente, como yo he consultado muchos textos, ¿verdad?, primarios, secundarios y bases de datos, yo tengo que hacer una lista de referencias en mi texto, ¿verdad? Vean ustedes aquí un ejemplo de un artículo científico, ¿verdad? Aquí vamos a ver los metadatos, por ejemplo. Los metadatos son esto que dice, por ejemplo, CPOIB 17.2. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, eso es básicamente metadato de revista. Cualquiera que vea eso sabe que eso es el nombre de la revista en siglas y que es el volumen 17, número 2, ¿verdad? O el año 17, el número 2 del año. Básicamente lo que yo veo acá. Tengo una metadato de administración de todo lo que hizo la revista para aceptarme. La revista recibió mi artículo el 24 de mayo, lo revisó el 10 de noviembre, lo aceptó el 12 de enero y lo publicó. No dice acá en qué año, pero posiblemente sea en febrero del 2021. ¿Okay? También tengo otros metadatos, como por ejemplo el título, y también tengo algunos datos de autor, el nombre del autor, y sé exactamente dónde trabaja ese autor. Trabaja en la Universidad de Winona State en Minnesota, en Estados Unidos. Vean todo lo que sé, todo lo que dije, todo lo que vi solo en ¿verdad? En el título. Toda la información. Yo sé dónde está esa base de datos. Este artículo la encontré en una base de datos que se llama Emerald. ¿Dónde está la base de datos Emerald? Ahí en la biblioteca de la UNED, en la parte de revistas electrónicas. Yo me meto a un repositorio que se llama Emerald. Ahí hay un montón de revistas. De ese montón de revistas yo encontré la revista CPOIB, ¿verdad?, que no se llama así. Bueno, esas son las siglas. Encontré el número 17, el volumen 2, o más bien el año 17, el volumen 2. Y tengo la información del autor y tengo el título, ¿verdad? Y así una serie de datos. Por ejemplo, yo puedo encontrar después el abstract en inglés, el resumen en español, y después puedo ver la introducción del texto, puedo ver la metodología que el autor escribió, puedo ver los resultados, puedo ver
cuál fue el enfoque, la metodología, la técnica que utilizó y la discusión que se armó en este texto. ¿Ok? Muy bien. Para más o menos ir finalizando, para abrir un poquito el tema de preguntas, yo necesito una técnica de organización. A mí me gusta mucho el de organizar mapas mentales, ¿verdad? ¿Qué idea principal yo voy a escribir en la introducción? ¿Qué voy a escribir en la metodología? ¿Qué voy a incluir en los resultados? ¿Qué no? Y hacer un mapa de este tipo, ¿verdad? Con colores y con tamaños y cosas. O me puedo hacer un esquema. Los esquemas son muy importantes, ¿verdad? Si ustedes van al documento de Word y en lugar de la vista normal buscan la vista esquema, pueden hacerse un esquema así y ustedes planifican cada párrafo que van a escribir de cada sección de su artículo. Es muy importante tener una herramienta de planificación de mi texto, ¿verdad? Los esquemas yo los puedo organizar en secciones, cada sección lo puedo organizar en párrafos, puedo incluir diferentes conceptos en cada uno de los párrafos, diferentes ideas, y después yo puedo escoger el modo retórico para cada sección. Todo eso lo puedo planificar en un esquema. Les podemos después enseñar cómo utilizar los esquemas. No lo tienen que hacer a pata, hay herramientas electrónicas que hacen eso. Bueno, el Word es uno. Esta herramienta que es Xmind para hacer mapas mentales es gratuita y es muy útil. Ustedes no hagan nada a pata. Hay herramientas para todo, ¿verdad? Utilicen las herramientas. Les podemos dar también una charla sobre herramientas para la investigación científica para que ustedes hagan una colección de herramientas y puedan trabajar cada sección de forma decente. Vean el Word cómo funciona muy bien para hacer un esquemita de planificación del trabajo de mi texto. Bueno, grosso modo creo que duré exactamente 50 minutos, minutos menos y minutos más. Ahí me van a perdonar la prisa, pero fue todo lo que Cintia me regaló este día. Preguntas. No, muchísimas gracias, Maynor, como siempre. Tenemos una consultita respecto a los sistemas de referencias, hablamos APA, Chicago, etcétera. La consulta dice que si hay algún beneficio de usar uno u otro con respecto a audiencia o tema. Buena pregunta, nada más la corrección, esos no son sistemas de referenciación, los sistemas de referencia, de administración de referencias son otros, ¿verdad? Yo puedo usar un Zotero, un Mendeley, esos son softwares para organización de referencias, es diferente. El APA es, o Chicago, o Harvard, todo eso se llaman manuales de estilo, ¿verdad? Manuales de estilo de escritura académica, ¿verdad? Y claro, primero que es obligatorio usar uno. ¿Por qué? Porque las revistas utilizan. Las revistas no publican si no está el escrito de acuerdo a un manual de estilo, ¿verdad? El que ellos determinen. Así que es obligatorio. Segundo, claro que tiene muchos beneficios, porque el manual de estilo no solamente te enseña cómo usar citas, te enseña cómo escribir todo el texto. Entonces, los manuales de estilo son de este tamaño. Lo que pasa es que generalmente en la UNED nada más les hablan de cómo referenciar, pero eso es una sección del manual de estilo. El manual de estilo te enseña todo, te enseña cómo escoger la audiencia, qué utilizar en qué tipo de texto. Los manuales son súper útiles, ¿verdad? Lo que pasa es que no los utilizamos bien, ¿verdad? Pero son súper útiles. Así que les recomiendo que no solamente lleven los cursos de manual de estilo para cómo citar, porque eso es apenas una parte. El manual de estilo es un libro, es un manual muy rico. Lo mejor es comprar uno y aprenderlo o llevar cursos ya, digamos, de estilo de escritura. Ahí me invitan y yo les doy un cursito. Perfecto. Bueno, disculpe que interrumpa. ¿Nos podrían habilitar nada más un momento la presentación para la foto? Es amable, disculpe la interrupción, es para no... Gracias. Okay, ya tienen el enlace también de asistencia en el chat para que puedan registrar su asistencia. Listo, muchas gracias. Muy buena presentación y una charla muy productiva. De verdad, muchas gracias. Gracias, José. Joseph, un poquito rápida, ¿verdad? Después, obviamente, pues nos ponemos de acuerdo para, pues se pueden poner de acuerdo en un grupo de estudiantes, nos invitan y damos una charlita y después ahí tienen mi número. Perfecto. Buenas Gabriela. tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitarlo, muy bonita la charla. Y la pregunta que quiero hacer, yo vi que uno puede ver si uno el artículo lo va a hacer como tipo crítica o reflexivo y todo eso. Si yo hago un artículo científico, ¿cómo digo? Lo puedo hacer
como tipo hipótesis a los resultados que a mí me dieron, pero que todavía no esté 100% comprobable. No sé si me logré explicar. Es que la hipótesis la plantea de acuerdo a las variables que estás observando, punto, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si está bien diseñado la observación, no necesitas nada más que esos datos para comprobar tu hipótesis, ¿verdad? O sea, si ya tienes todo el proceso, ya comprobaste la hipótesis, ¿verdad? ¿O no? Entonces, una hipótesis obedece a solo un ejercicio de observación. Es muy importante. Pon atención en esto. Cada ejercicio de observación corresponde o puede producir, o voy a ponerlo al revés, cada hipótesis corresponde a solo un ejercicio de observación. Y un ejercicio de observación es ver, medir y registrar. Punto. Con eso es suficiente para probar o no una hipótesis. Voy a tomar una. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ay, gracias. Una pregunta. Sí, nada más termino. Los artículos científicos son solo científicos, no son Voy a ni salir. reflexivos ni nada de eso. No son científicos. ¿Y qué significa eso? Todos los artículos científicos son de observaciones científicas, de ningún otro tipo. Las fotos. Ujú. No me gusta. ¿Ok? Ok, gracias, ¿Alguien más? Gabriela. Sí, tenemos otra consulta. Minor el que Ana no Luz tengo. Rodríguez. Adelante. Las tengo Sí. temporales. Ahí Jocelyn, si nos apaga el micrófono porque Por se hace mucho favor. ruido. Hola, buenas tardes. Disculpe, es que no puedo tomar la foto, entonces la vez pasada me había pasado lo mismo. Listo, gracias. Con gusto. ¿Qué será? Ajá. Solo una ¿Alguna cosa. otra consulta? Si vieras que yo tampoco puedo tomar la foto. ¿Quién es yo? No veo. Julián Ortiz.